Soy el Dr. Mix. Y sí, no estás equivocado. Esa es la duración del video. Y esto es por un motivo sencillo. Esta es la cuarta parte de Serena. Esta parte la conforma el periodo llamado el Termoceno. Las últimas tres partes avanzaron desde el inicio hasta los 75 millones de años, pues el Termoceno va desde ahí hasta los 175 millones de años. Sí, en un solo periodo hay más que en todos los últimos tres periodos juntos. No quería tener que hacer un intro para cada subsección, así que decidí tomarme un par de energizantes y hacer todo esto. Y creo que merezco un like por mi esfuerzo. Sin más preámbulo, empecemos con Serena. Inicio el Termoceno. Hace 66 millones de años después del establecimiento, Serena experimentó un aumento significativo de la actividad volcánica a nivel mundial, en particular debido a una gran pluma de manto conocida como las trampas de Striatan, en el norte de Striata. Estas trampas liberaron magma durante aproximadamente 1,5 millones de años, cubriendo una vasta área con roca basáltica en el polo norte de Serena. A pesar de que la actividad principal de las trampas terminó hace 8 millones de años, aún hay erupciones volcánicas esporádicas cada cientos de miles de años. Esto ha causado un calentamiento dramático en Serena, con un aumento de temperatura promedio de 27 grados Fahrenheit en menos de 1 millón de años, subiendo la temperatura desde los 48 hasta los 75 grados Fahrenheit, que es muchísimo. Esto provocó la desaparición de los casquetes de hielo y la expansión de los bosques tropicales hacia las regiones polares. El calentamiento benefició a algunas especies, como aves grandes que ponen huevos, y ahora tienen una ventaja sobre los vivas que hablamos en el video anterior, pero también tuvo un impacto devastador en los océanos, donde la vida marina se vio gravemente afectada por las altas temperaturas y la acidificación del agua. Las formaciones de arrecifes de coral desaparecieron y muchas especies marinas se extinguieron. A pesar de todo esto, Serena aún conserva una variedad de ecosistemas gracias a su división en múltiples masas de tierra, lo que evitó la desertificación en la mayoría de sus áreas. Aunque el clima sigue siendo cálido en comparación con la era del Crioceno, se espera que con el tiempo la vegetación restaurará los niveles de carbono y las temperaturas volverán a disminuir. Además, las masas continentales se están reorganizando y un nuevo supercontinente se está formando lentamente. En resumen, Serena ha experimentado cambios significativos en su clima y el paisaje cambió debido a la actividad volcánica, pero sigue siendo un mundo diverso y las temperaturas eventualmente van a volver a disminuir. Además, las masas continentales se están reorganizando y ya viene un nuevo supercontinente que se está formando lentamente. Hagamos un manejo un poco diferente. Como este periodo dura 100 condenados millones de años, que va desde los 75 hasta los 175, separémoslo en etapas. Primero las especies en el periodo de 100 millones de años post-establecimiento, luego las que llegan desde los 150 millones de años, y al último las de las 175 millones de años. Es una forma más sencilla de dividirlo y, bueno, empecemos. Han pasado ahora 100 millones de años en Serena, un cuerpo celestial actualmente tropical. Desde el inicio del Termoceno, la vida ha seguido adoptando nuevas estrategias para sobrevivir en el juego de la vida. Un juego cuyas reglas nunca permanecen estáticas durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo persiste la vida en esta carrera, a menudo se vuelve más extraña. En Serena durante el Termoceno, quizá lo más extraño de todo son sus peces terrestres, que han experimentado un auge en su diversidad y han entrado en su apogeo desde el calentamiento del clima al final del Crioceno. En los últimos 25 millones de años en Serena, ha tenido lugar un fenómeno sorprendente. El clima cálido y húmedo del Termoceno ha permitido que organismos que solían estar restringidos a hábitats acuáticos se aventuren tierra adentro. Uno de los grupos más notables en esta adaptación son los peces terrestres, especialmente las serpientes de agua y los mudwickets que hablamos anteriormente. Estos grupos han diversificado su presencia hacia los polos, siguiendo los bosques tropicales. Las serpientes de agua, que desarrollaron pulmones tempranamente para obtener oxígeno de los tejidos de su estómago, han evolucionado aún más lejos de su dependencia del agua. Algunos grupos son completamente independientes del agua, viviendo bajo la tierra o incluso en los árboles.
Han desarrollado escamas lisas y escamosas que evitan la pérdida de agua. Las serpientes de agua que excavan bajo tierra a menudo pierden sus ojos y se basan en su agudo sentido del olfato para encontrar comida. Las especies que cazan en la superficie desarrollan grandes ojos y una excelente visión, a menudo cazando de noche. Capturan a sus presas enteras ya que no pueden masticar. Aunque las formas venenosas han evolucionado para atacar y esperar a que haga efecto. A medida de que estas serpientes de agua se alejan más de la propia agua, pierden muchas de sus características parecidas a los peces, como sus aletas o las aletas caudales. Algunas especies más primitivas aún pueden encontrarse en hábitats húmedos y pantanosos en todo el mundo. Pero por otro lado, los mudwickets, conocidos ahora como tribetes, han evolucionado hacia una forma de vida terrestre verdaderamente única. Han desarrollado escamas pequeñas para evitar la pérdida de agua y pulmones para respirar el oxígeno atmosférico. Han adaptado sus colas en patas y dedos para moverse por tierra, trepar e incluso saltar. Algunas especies incluso han desarrollado una especie de tercer brazo a partir de su propia cola, lo que les permite sujetarse a los árboles en busca de comida. Tienen mandíbulas poderosas y dientes afilados, alimentándose una variedad de presas invertebradas, peces más pequeños, aves e incluso frutas y follaje en algunas formas omnívoras. A pesar de su lenta movilidad, los tribetes son adaptables y pueden moverse rápidamente en ráfagas cortas. Algunos también han desarrollado aletas dorsales en forma de velas para regular su temperatura, y algunos incluso han transformado las aletas branquiales en estructuras auditivas móviles. Pueden escuchar y comunicarse mediante llamadas y chirridos. Se reproducen internamente y dan a luz a crías vivas, que nacen bien desarrolladas y listas para la vida en la Tierra. En resumen, la vida ha llevado a cabo adaptaciones asombrosas con peces terrestres que se han vuelto completamente independientes del agua y han desarrollado una diversidad asombrosa en formas y hábitos de vida. Y créeme, esto no es ni cerca de todo lo que veremos del futuro de estos pececitos terrestres. En el paso del Crioceno al Termoceno en Serina, algunos animales tuvieron dificultades para adaptarse al rápido calentamiento del clima y la transformación de las frías regiones polares en prados subtropicales y bosques más exuberantes. Sin embargo, el ave jabalí, un omnívoro altamente oportunista que a veces se alimentaba de las crías de sus propias especies, el canaribou, logró sobrevivir y adaptarse con éxito. Lo hablamos en el video anterior. Estas aves jabalí durante los últimos 35 millones de años continuaron su evolución como carnívoros, cada vez más pequeños y adaptados para la velocidad. Durante el final del Crioceno, su capacidad para correr durante largos periodos, su independencia de la necesidad de pastar y su habilidad para carroñar le permitieron cruzar el hielo marino estacional en el Océano del Norte y llegar al continente insular del norte de Antarctica. Esto les permitió sobrevivir a la explosiva y devastadora actividad volcánica que marcó el inicio del Termoceno y causó la extinción de otras especies de canaribous. En la actualidad, esta nueva línea evolutiva, actualmente conocida como Gruffus, se encuentra aislada en el norte de Antarctica y prospera como el depredador dominante. Los Gruffs son animales altamente veloces, con patas traseras largas y fuertes, mandíbulas adaptadas para agarrar presas y desgarrar carne. Y aunque antes vivían en manadas y se alimentaban de plantas de bajo crecimiento, en la actualidad son en su mayoría solitarios y de esta forma cazan también solos. En el norte de Antarctica, los Gruffs han evolucionado hacia tamaños más pequeños, con la especie más grande alcanzando solo 250 libras, o el peso de un americano promedio, en comparación con sus antiguos ancestros que llegaban a las más de media tonelada. Esto se debe a que las presas disponibles en las islas también son más pequeñas, ya que no necesitan cuerpos masivos para mantenerse calientes en un clima más templado. Además, los Gruffs son cazadores de persecución y persiguen a sus presas durante largas distancias hasta que la más débil se agota y puede ser capturada. Debido a la inversión de energía que esto implica, son territoriales y a menudo entran en conflictos con otros Gruffs que intentan robar sus presas. Sin embargo, no todos los Gruffs son depredadores activos.
Tenemos ahora el encapuchado bandido de el encapuchado bandido de huesos, que es la especie más pequeña de todas, pesando solo de 60-80 libras y midiendo 3 pies de alto. Es un carroñero especializado y que se alimenta de los restos de las presas cazadas por otros grufs. Tiene un agudo sentido del olfato para localizar carroña y es lo suficientemente ágil para robar trozos de comida de otros grufs. El encapuchado bandido de huesos también se ha adaptado para lidiar con los restos más difíciles, ya que su pico ha desarrollado una prominente protuberancia para romper los huesos gruesos de los herbívoros locales y acceder a la nutritiva médula ósea. Esto lo convierte en el limpiador principal de las llanuras del norte. Su plumaje facial es delgado para evitar ensuciarse con las entrañas de las presas y para liberar el exceso de calor. Los grufs representan una fascinante adaptación de la vida de Serina, con una variación sorprendente en tamaño y roles alimentarios, desde depredadores veloces hasta oportunistas carroñeros altamente especializados. Estos cambios son una respuesta a la transformación del clima y del entorno a lo largo de estos millones de años. Y si has llegado hasta aquí, quiere decir que probablemente te gusta lo que estás viendo. Por eso te pido que te tomes la molestia y le des al botón de like. Considera esto como una pausa para que comentes algo antes de seguir. 100 millones de años es muchísimo tiempo, y eso es lo que ha transcurrido desde los primeros canarios en Serina. Desde entonces, estas aves han evolucionado para ocupar virtualmente todos los nichos que su nuevo mundo tenía para ofrecer. Desde los herbívoros más grandes en la tierra hasta gigantes que nadan en los mares, y todo lo que se encuentra en medio. A través de los vivas, incluso han desarrollado su propia versión del parto. Ancestralmente, un gran huevo se retenía hasta justo antes de la eclosión. En la mayoría de los vivas modernos, el huevo eclosiona dentro del cuerpo de la madre, y tanto el pollito como los fragmentos se expulsan al mismo tiempo. Algunos de los animales terrestres más grandes del Termoceno son los gigantes cerílopes, conocidos también como orniteros, descendientes de pequeños animales herbívoros que vivían en las llanuras durante el Crioceno. Estas aves que dan a luz a sus crías, algunas de las cuales alcanzan alturas de 20 pies y pesos comparables a una jirafa del mismo tamaño, se han convertido en grandes herbívoros que utilizan la fermentación en el intestino posterior para digerir todo tipo de alimentos vegetales. A diferencia de muchos vivas más pequeños que utilizan la rumiación y tienen una dieta más selectiva. Al igual que otros cerílopes, sus picos se han reducido drásticamente, a poco más que un par de incisivos que crecen uno dentro del otro, al igual que los dientes de los roedores, asegurando que siempre estén afilados para cortar las ramas de los árboles y evitar que crezcan demasiado. Los orniteros también tienen pseudodientes altamente especializados, como los de los otros vivas, y se originan a partir de placas de queratina en el techo de la boca, espinas que crecen en la lengua, altamente móviles. En la línea evolutiva de los orniteros, sin embargo, estas estructuras se han vuelto muy similares a los verdaderos dientes que las aves perdieron hace mucho tiempo. Están altamente mineralizadas y recubiertas con una capa protectora de esmalte. Aunque el análogo no es una copia perfecta, ya que a diferencia de los dientes de la mayoría de los animales verdaderamente dentados, todos los dientes de un ornitero crecen continuamente desde las raíces y deben desgastarse con el uso. Todos son también totalmente capaces de volver a crecer si se rompen durante la vida del animal. Los orniteros mastican su comida frotando una lengua grande en forma de yunque cubierta de dientes contra una serie de molares en la mandíbula superior. La mayoría de los cerílopes también tienen un conjunto de colmillos en la mandíbula superior e inferior, que aunque generalmente se usan para la defensa en algunos grupos, también tienen una función como dientes caninos para desgarrar carne, ya que no todos los cerílopes son vegetarianos. Los orniteros tienen grandes hocicos carnosos, desarrollados a partir de los sacos nasales carnosos de los cerílopes primitivos, que proporcionan un perfil inesperado para un ave, pero también un sentido del olfato excepcionalmente desarrollado, que permite al animal realizar largas migraciones para encontrar agua y fuentes de alimento estacionales, como el fruto de varias plantas que han evolucionado para utilizar a las aves gigantes para dispersar sus semillas.
La costumbre de los cerílopes de masticar su comida antes de tragarla, en lugar de triturarla en una molleja, como hacen otras aves gigantes, como los cerestriders, significa que al menos algunas semillas es probable que sean tragadas sin golpear las placas dentales y pasen de manera segura a través del sistema digestivo sin causarle daño. Una amplia variedad de plantas, incluidos los girasoles y el bambú, producen frutos carnosos y vainas de semillas, con la intención de que sus semillas sean tragadas y posteriormente defecadas y depositadas lejos de la planta madre por un ornitero. Los cuerpos fructíferos diseñados con la dispersión de orniteros en mente suelen distinguirse por su falta de coloración brillante y su fuerte olor, mientras que los de las plantas que prefieren usar otras aves suelen ser coloridos pero no muy fragantes, ya que pocas otras aves tienen un sentido del olfato especialmente desarrollado. Ciertas aves han desarrollado adaptaciones arbóreas en el Termoceno, incluyendo grupos que han perdido la capacidad de volar, como los vivas, que han continuado diversificándose ecológicamente desde sus nichos ancestrales. Varias líneas evolutivas han abandonado independientemente el suelo y se han dirigido hacia la copa de los árboles. Los vivas parecidos a los loros, conocidos como scramblers, en la parte superior derecha de la ilustración, con sus picos curvos, grandes garras de pulgar y patas de 3 dedos, con un segundo dedo oponible que ha evolucionado para reemplazar a la Alux vestigial, trepan por las copas de los bosques tropicales y se alimentan de frutas y nueces. Son incapaces de volar, pero retienen las plumas en sus alas, que son suficientes para reducir su velocidad en caso de que pierdan el equilibrio. A diferencia de los cerílopes, no dan a luz en vivo, sino que ponen sus huevos en nidos que generalmente están en los huecos de los árboles un día o dos antes de que estos eclosionen. Otros vivas se han adaptado a los árboles con nichos y estructuras corporales muy diferentes. Un ejemplo es el quecu, una extraña ave que ha perdido completamente su plumaje y tiene una piel membranosa que le permite planear entre los árboles en busca de presas. Tiene garras en las patas traseras que le permiten agarrarse a la corteza de los árboles y un pico grande para martillar en busca de insectos debajo de la corteza de estos. Similar a un pájaro carpintero en la tierra, aunque no puede volar, puede planear y deposita sus huevos en también huecos de los árboles antes de cuidar de sus crías durante varios meses. En la parte superior izquierda de la ilustración se pueden ver dos especies de aves arbóreas de patas largas, con una camada de polluelos, que forrajean en la vegetación del suelo debajo del gran ornitere. Estas aves se parecen superficialmente a patos grandes, pero en realidad son cerestráideos basales, de tamaño de grullas pequeñas. A diferencia de sus parientes gigantes y los mocs que descendieron de sus parientes, todavía incuban sus propios huevos y crían a sus crías, que son precoces, pero dependen de los adultos para la protección durante varios meses después de la eclosión. Normalmente estos pequeños pájaros se encontrarían en los bordes de humedales tropicales y templados en busca de algas y pequeños invertebrados acuáticos para recoger con sus picos. Pero la familia aquí representada está buscando frutos caídos o semillas que el gran herbívoro ha dejado caer, lo que constituye una adición nutritiva a su dieta a la que no podrían acceder por sí mismos. Y por último, en la parte superior derecha de la ilustración, se pueden ver dos tipos de aves voladoras bastante típicas. Un omnívoro grande, parecido a un hornbill, capaz de volar, pero solo de manera deficiente, y se une al ornitere para comer las ricas semillas del árbol de girasol. Pero esta especie es un depredador de semillas, a diferencia de un herbívoro más grande. No realiza un servicio beneficioso, ya que triturará y comerá todas las semillas que encuentre, sin permitir que ninguna pase a través de su sistema para luego germinar. Justo debajo de él, 3 pájaros coloridos que comen semillas se reúnen. Se asemejan a grandes pinzones, pero tienen algunas características notablemente parecidas a las de los loros. Y su nicho es, como de esperar, el de ser comedores de semillas que triturarán con sus grandes mandíbulas. A diferencia del pseudocalao, sin embargo, estos son solo un poco pequeños para manejar las grandes vainas de este árbol. Se alimentan principalmente de semillas de pasto en las llanuras cercanas, retirándose al bosque solo para descansar. No todos los cerílopes son tan especializados como los orniteres. En su lugar existe una variedad de linajes que divergieron en diferentes puntos de la evolución del grupo. Algunos todavía se asemejan estrechamente al vivas ancestral,
y aunque estos se han vuelto raros y aislados a lo largo de los eones, un mayor número de grupos son morfológicamente intermedios entre estas formas relativamente primitivas, con picos grandes y muy poco en términos de labios, y los orniteres y trunksnotes más derivados, con la anatomía subyacente de sus hocicos fuertemente oscurecida por tejidos blandos similares a la de los mamíferos. Estos serílopes intermedios primitivos muestran una reducción en el tamaño del pico y placas de la molienda no especializadas en el techo de sus bocas y revistiendo sus lenguas. Aunque las estructuras no están mineralizadas como en los orniteres y algunos otros serílopes avanzados, son capaces de moler su comida antes de tragarla, pero no han evolucionado más allá del precursor de las mejillas para retener el bolo. Sin embargo, sus bocas están revestidas con gruesos labios carnosos que en algunas otras líneas evolutivas sí evolucionaron hacia tales estructuras, así como en los extraños troncos y hocicos carnosos de sus parientes. La lengua, utilizada para masticar, a menudo está parcialmente fusionada con la mandíbula inferior. Los músculos de la mandíbula están bien desarrollados para masticar alimentos y se ensanchan en las mejillas, lo que le da al cráneo un perfil algo triangular. Aunque más primitivos que los orniteres y los trunksnotes y otros vivas con hocicos carnosos, los serílopes primitivos todavía son diversos y abundantes en el Termoceno. La mayoría de los grupos son generalistas de tamaño mediano, parecidos a ciervos en hábitats forestales, que se alimentan principalmente de frutas, semillas y brotes tiernos, pero también depredan oportunamente insectos y animales pequeños. Algunas especies retienen las grandes alas emplumadas de sus ancestros, pero la mayoría de las especies sobrevivientes tienen brazos altamente reducidos. Para compensar esto, han desarrollado colas excepcionalmente largas, con el propósito de mantener el equilibrio, rematadas con un abanico de plumaje, a menudo el último penacho de plumas adecuadas, retenidas en un cuerpo cubierto por completo de un pelaje similar al de un mamífero con fibras cortas y no ramificadas. La combinación de un pico corto, boca afilada, perfil de cráneo triangular, cola alargada y plumaje primitivo otorga a muchas de estas especies no solo un lugar comparable en el ecosistema, sino también una apariencia muy reminiscente de los dinosaurios ornitópodos extintos de la antigua Tierra. Más ampliamente se remontan a la apariencia de los primeros dinosaurios, que eventualmente darían lugar a la amplia diversidad de su clado, casi como si después de varios cientos millones de años, las aves finalmente hubieran superado su fase de vuelo rebelde y hubieran vuelto a sus raíces. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro dinosaurio del pasado o del presente, estos neodinosaurios dan a luz a crías vivas. Solo una, ya que una madre puede retener solo un huevo a la vez en su oviducto mientras lo incuba. Debido a que producen relativamente poca descendencia, todos los serílopes son excelentes madres y protegen a sus crías hasta que son completamente capaces de valerse por sí mismas. En este sentido, al menos son más parecidos a los ciervos u otros ungulados que a los dinosaurios no aviares. El método utilizado para procesar los alimentos es, por supuesto, diferente. Los ornitópodos usan sus dientes y los vivas tuvieron que sortear la pérdida de sus dientes al volver a desarrollar estructuras análogas en sus lenguas, pero el resultado final es el mismo. Debido a las muchas similitudes superficiales, muchos de los serílopes que ya no se parecen del todo a las aves adecuadas, pero que aún no han desarrollado mejillas u hocicos carnosos, se conocen como pseudo-ornitópodos, aunque el término es una clasificación parafilética, ya que se utiliza para referirse a animales de varios grupos de relaciones distantes, cuyos parientes más cercanos pueden no caer todos bajo la misma etiqueta general. El trotador seriniano paquidermo. Trotador seriniano paquidermo es un nombre apropiado para esta especie, ya que al igual que los mox con los que están relacionados, los adultos maduros están efectivamente desprovistos de plumas. En su lugar tienen una gruesa piel similar a la de un rinoceronte, que a menudo está ornamentada, adicionalmente, con grandes protuberancias, espinas y escudos de queratina. Estas estructuras córneas, formadas no a partir de plumas ni escamas, sino directamente de la epidermis, cumplen una función defensiva, dificultando que los grandes depredadores puedan agarrarlos. Lo que hace que los miembros de este grupo se destaquen no es simplemente la pérdida de sus plumas, sino el proceso a través del cual ocurre. A diferencia de los mox,
Los polluelos de esta línea retienen las plumas y salen del huevo con un abrigo completo de plumaje, pero ya no el típico plumón de las aves precoces. Durante los primeros años de vida de un trotador seriniano paquidermo, hasta que crece lo suficiente como para que la amenaza local de pequeños carnívoros de patas rápidas ya no sea una amenaza regular, el ave está cubierta por una densa capa de cerdas, rígidas y largas espinas barbadas, que al igual que el crecimiento queratinizado del adulto, sirven para hacerlo poco apetecible como presa. Las espinas son lo suficientemente largas como para llegar más allá del pico blindado de las mayorías de los carnívoros aviares, y se desprenden fácilmente en las fosas nasales y cerca de los ojos de los depredadores potenciales, lo que significa que la mayoría de los depredadores pequeños, que normalmente podrían estar inclinados a agarrar un pichón de trotador seriniano paquidermo aparentemente indefenso, suelen evitarlos. Los jóvenes trotadores serinianos paquidermos conservan su plumaje desde 5 hasta 10 años. El proceso de la pérdida de las plumas no es instantáneo, sino que ocurre a lo largo de varios años, a medida que el animal gana masa y desarrolla gradualmente su armadura adulta. El cambio entre las plumas y la armadura epidérmica también va de la mano con cambios en el metabolismo y la ecología. Los individuos jóvenes son activos y de constitución ligera, además de omnívoros. Consumen una amplia variedad de alimentos vegetales, así como invertebrados y animales pequeños. Tienen patas largas y están adaptados para correr y huir de sus depredadores a una velocidad considerable. Mientras que los adultos son herbívoros exclusivos, con cuellos largos, adecuados para pastar en la copa de los árboles. También son mucho más robustos y mucho menos propensos a moverse rápidamente para escapar del peligro. En el momento en el que la mayoría de sus espinas han sido reemplazadas por armaduras y han desarrollado el metabolismo lento de un adulto, el trotador seriniano paquidermo ya no podrá calentar su propio cuerpo a través de la endotermia, sino que utilizará su propia masa para hacerlo mediante el proceso de gigantotermia. Un adulto rivaliza con un elefante africano en peso en la madurez y continuará creciendo a un ritmo mucho más lento, ganando hasta la mitad de su peso nuevamente en los años siguientes. En los climas tropicales que habitan estos animales, esto es suficiente para mantenerlos lo suficientemente activos como para satisfacer sus necesidades metabólicas. Un adulto mayor de 15 años ya es lo suficientemente grande como para que pocos carnívoros puedan molestarlo, y aquellos que lo harían normalmente encontrarían una comida muy difícil de manejar, ya que todo lo que el gigante amable debe hacer es dar la espalda a una amenaza potencial, revelando las superficies blindadas que la mayoría de sus enemigos encontrarán muy difíciles de agarrar. Para protegerse aún más del peligro, los adultos se mueven en manadas grandes, a las que los jóvenes comienzan a asociarse alrededor de los 5 o 6 años, justo cuando sus espinas comienzan a desprenderse. Hasta entonces, viven una vida solitaria en la maleza de la jungla. Los adultos son letárgicos en comparación con los juveniles, pero retienen la capacidad de defenderse activamente, incluso en plena madurez, cuando prefieren un enfoque más pasivo para mantener a raya el peligro. Todos los trotadores serinianos tienen garras grandes en sus brazos, que pueden darle un buen azote a cualquier depredador. Incluso un adulto completamente desarrollado retiene la capacidad de equilibrarse brevemente sobre una sola pata para patear a un depredador. El dedo medio de ambos pies soporta una garra especialmente larga que puede destripar a cualquier cosa que se acerque demasiado para su comodidad. El bambú marino y las hormigas acuáticas. El bambú marino es una planta costera que ha prosperado en el clima tropical del Termoceno. Solía estar restringido a las costas de aguas cálidas cerca del Ecuador, pero ahora se encuentra en todo el mundo. Algunos se han adaptado completamente a la vida marina y han perdido su conexión con la costa. Tienen raíces que se anclan en el lecho marino y tallos flexibles que crecen hacia la superficie, formando refugios para animales acuáticos. Estos bambús marinos son totalmente acuáticos y respiran bajo el agua. Aunque la mayoría de su crecimiento es vegetativo, aún producen flores y semillas que son importantes para su reproducción. Sus grandes vainas de semillas contienen azúcar y grasa, atrayendo a varios animales, incluyendo grandes depredadores marinos. Algunos animales, como las hormigas acuáticas, pueden alimentarse de sus frutos cuando están disponibles. El bambú marino se ha adaptado a la vida en el mar, proporcionando refugio y alimento para la vida marina y atrayendo a varios animales, incluido estas hormigas acuáticas. ¿Qué son estas hormigas marinas? Un grupo de hormigas ha seguido al bambú marino en el océano.
Estas hormigas, descendientes de las hormigas de los manglares, son completamente acuáticas y desarrollan una forma novedosa de respirar bajo el agua. Tienen pelo en su cuerpo que atrapa una fina capa de aire, lo que les permite obtener oxígeno disuelto en el agua y evitar ahogarse. Construyen nidos submarinos en hojas de bambú y cuidan a sus crías bajo el agua. Las hormigas marinas no tienen una única reina en su colonia. En su lugar, todas las hembras son reinas fértiles. Después de aparearse, las hembras regresan a sus nidos bajo el agua y ponen huevos en hojas de bambú, mientras que los machos mueren poco después de hacerlo. Las larvas son alimentadas con presas capturadas por las hembras adultas. Tanto los machos como las hembras de las hormigas marinas son depredadores que cazan presas acuáticas, y el macho es excepcionalmente grande y vuela para aparearse con hembras en diferentes colonias. Después del apareamiento, las hembras crían a las crías y el macho muere. Las colonias de hormigas marinas son pequeñas, formadas principalmente por hermanas, y pueden luchar con otras colonias vecinas. A veces, roban las larvas masculinas de las otras colonias para criarlas y asegurar la diversidad genética. A pesar de que algunas especies marinas se alimentan ocasionalmente de hormigas marinas, su tamaño de colonia pequeño ha evitado la evolución de depredadores especializados en comer hormigas de mar. Los gigapatos. Sí, el nombre está bien, se llaman los gigapatos. Los gigapatos son un clado de cerestriders pequeños, que llegan a menos de 1 tonelada de peso, con fuertes tendencias semiacuáticas. Tienen patas palmeadas y piernas bastante cortas, mientras que el cuello sigue siendo largo, pero ya no para pastar, sino para alimentarse de vegetación acuática. Son altamente flotantes y pueden desplazarse por la superficie del agua como un bote, sumergiendo sus cabezas mientras nadan para atrapar plantas acuáticas a profundidades de hasta 10 pies. Habitan una amplia variedad de hábitats, incluyendo fuentes de agua dulce y oceánica, donde pueden encontrar alimento. Sin embargo, rara vez se encuentran lejos de la costa, ya que no pueden alcanzar fuentes de alimento más allá de la longitud de su cuello, ya que son demasiado flotantes para sumergirse por completo o bucear. A pesar de esto, los gigapatos son los únicos cerestriders que, dentro de 100 millones de años, han llegado al hemisferio oriental, probablemente saltando de isla en isla o a lo largo de las costas del norte. Hoy en día se pueden encontrar en una distribución muy amplia a lo largo de las costas marítimas y los grandes ecosistemas de ríos de agua dulce en casi todo el mundo. Los gigapatos se destacan entre los cerestriders por el grado de cuidado que brindan a sus crías. Aunque ancestralmente perdieron su instinto paternal y aún no incuban activamente sus propios huevos, ha aparecido un nuevo desarrollo de cuidado parental. Las hembras construyen grandes montículos de tierra y vegetación en descomposición cerca del agua para poner a sus huevos y cuidan de estos nidos durante la incubación, que dura varios meses. Cuando los polluelos eclosionan, ella seguirá cuidándolos durante hasta 6 meses. Aunque los polluelos deben alimentarse desde el nacimiento, debido a su mucho menor tamaño, deben buscar alimento en aguas mucho más someras de lo que su madre podría buscar fácilmente para satisfacer sus necesidades. Esto significa que, inicialmente, una madre gigapato debe pasar la mayor parte de su tiempo en tierra o cerca de la orilla del agua para proteger a sus crías, en gran medida dejando de lado sus propias necesidades para asegurarse de que estén a salvo. ¿Dónde he visto esto antes? Solo cuando sus crías estén saciadas y cansadas, se alejará de la costa para pastar un poco en aguas más profundas, hasta que vuelvan a tener hambre, llevando a sus crías a dar un paseo sobre su espalda. El instinto de proteger a sus crías es tan fuerte que las hembras adoptarán fácilmente crías perdidas de otras camadas, e incluso compartirán la responsabilidad parental con otras hembras que anidan en la misma fuente de agua, a veces resultando en madres con varias crías de edades claramente diferentes siguiéndola. Los porporantes son un clado de aves altamente acuáticas que evolucionaron en el Crioceno temprano y se pueden encontrar en océanos de todo el mundo hasta 100 millones de años en el futuro de Serena. Se caracterizan por sus largos picos, armados con afilados pseudodientes adaptados para atrapar y retener presas acuáticas resbaladizas. Nadan principalmente con sus aletas bien desarrolladas, derivadas de sus alas. Aunque algunos grupos también utilizan las patas traseras, que están situadas ahora en la parte posterior externa del cuerpo, y pueden proporcionar propulsión al chocar entre sí o usarse para maniobrar a altas velocidades.
La mayoría de los grupos han perdido la mayor parte de sus plumas y dependen de la grasa corporal para mantenerse calientes, ya que al no salir regularmente del agua, si dependieran del plumaje para el calor, no podrían mudarlo sin enfriarse mientras crecen las nuevas plumas. Sin embargo, los polluelos recién nacidos tienen un abrigo completo de plumón grueso y aislante que se cae aproximadamente 6 meses después de la eclosión. Y algunas plumas escasas permanecen en los adultos de muchas especies, a veces adaptadas en sensibles bigotes alrededor del pico. Los porporantes evolucionaron a partir del duggal, junto con la mayoría de aves acuáticas más especializadas de Serina. Aunque evolucionaron más tarde que las ballenas aviares y los globeros, a partir de un ancestro que se mantuvo bastante primitivo durante toda la duración del Crioceno, especializándose solo después de su final. No están estrechamente relacionados con las verdaderas ballenas aviares ni con los globeros. Los porporantes no incuban sus huevos en la boca y aún conservan comportamientos más primitivos. Para reproducirse, las hembras adultas deben salir del agua para enterrar sus huevos en la cálida arena, de manera similar a las tortugas marinas. Los jóvenes porporantes son súper precoces y es posible que nunca conozcan a sus padres. Después de varios meses de incubación en la arena caliente, eclosionan en la playa en cantidades tan grandes que inundan la capacidad de los depredadores locales para atraparlos y comerlos a todos, lo que garantiza que algunos sobrevivan al desafío de los picos y dientes y lleguen a la relativa seguridad del mar, donde inmediatamente comienzan a buscar y capturar su propia comida. Los machos porporantes nunca tienen que salir del mar nuevamente, aunque aún pueden hacerlo para descansar. Pero las hembras deben regresar a la playa en la madurez para poner sus huevos. En general, este grupo está mucho más limitado en tamaño que los pelicanarios, que incuban sus huevos en el mar, aunque los machos pueden crecer más grandes que las hembras, a veces de manera sustancial. Incluso la hembra porporante más grande, sin embargo, generalmente no supera los 10 pies de longitud. Los porporantes abarcan una amplia variedad de nichos ecológicos, desde piscívoros de aguas abiertas de natación rápida, hasta depredadores al acecho, grandes y letárgicos, que emboscan presas desde el borde del agua, en los ríos y los lagos. A continuación veremos cuál es, en orden numérico, cada una de estas nuevas especies marinas. Comenzando con el número 1, el Penguipleurodon. Este es el porporante más grande y pesado de todos. Los machos pueden pesar hasta 7000 libras y medir 20 pies de largo, mientras que las hembras son mucho más pequeñas, con aproximadamente 8 o 9 pies de longitud. Son depredadores activos que se alimentan de peces grandes y otras aves marinas. Sus mandíbulas son muy poderosas y pueden aplastar cráneos de otras aves y conchas de moluscos. Las hembras migran a mares tropicales para poner sus huevos, y los polluelos se refugian en bosques de bambú antes de aventurarse al mar, después de 2 o 3 años. Continuando la lista tenemos al Poultrypus. Es difícil traducir porque es un ornitorrinco y bueno, ya sabemos. Estos porporantes son similares a las focas y viven en ambientes de agua dulce en el hemisferio oriental ecuatorial. Tienen picos fuertes para romper conchas de invertebrados y largos bigotes para sentir presas en aguas turbias. Ponen sus huevos en nidos cavados en riberas arenosas, pero a veces los nidos se inundan debido a crecidas. Pasan tiempo en la tierra para mudar su plumaje. El siguiente en la lista son los timos, número 3. Los timos son porporantes pequeños que se asemejan a puffins, con picos profundos y coloridos. Viajan en grandes grupos en aguas abiertas y se alimentan de peces y de krill. No hay una gran diferencia en tamaño entre los machos y las hembras. Anidan en islas arenosas en alta concentración y evitan las principales tierras. Los dordors son similares a los timos, pero más grandes, de 5 a 7 pies de largo. Su pico delgado les permite atrapar peces ágiles. Algunos tienen forma parecida a delfines y anidan en playas tropicales. El número 5 es otra variación de dordors. Estos son porporantes parecidos a los timos, pero más grandes. Llegan a 5 a 7 pies de largo. Se alimentan de peces y anidan en playas tropicales. En esta ocasión los machos parecen ser más coloridos que las hembras. Como número 6 tenemos a los Phognars. La familia de los Phognars incluye al Penguipleurodon. La mayoría de las especies son más pequeñas y se alimentan de peces en lugar de aves. El número 7 tenemos a los Nuttaluns. Estos porporantes de cuello largo cazan peces en aguas polares. Los más grandes pueden llegar a pesar tanto como un humano. Y como último en la lista tenemos al número 8, los Crocanarios.
Los crocanarios son porporantes únicos que cazan grandes animales terrestres que se acercan al agua a beber. Tienen mandíbulas poderosas y arrancan la carne de sus presas en un giro mortal. Necesitan tomar el sol para mantener su temperatura corporal y mudan sus plumas una vez al año. Es un cocodrilo, nada más. Estos son los diferentes tipos de porporantes adaptados a diversas formas de vida y hábitats acuáticas y terrestres. Continuemos. Los tiburón espada. Los tiburón espada fueron depredadores significativos en los mares de Serina durante la mayor parte de su historia, especialmente durante el Crioceno. Descendientes distantes de los peces Siphophorus, como los platíes y los swordtails, llenaron el nicho de los tiburones en la tierra y se asemejan a una mezcla entre un tiburón y una barracuda. Tenían grandes mandíbulas extensibles con docenas de dientes afilados, que se reemplazaban a lo largo de sus vidas. Eran exclusivamente carnívoros y algunos de ellos podían alcanzar longitudes impresionantes, hasta el tamaño de un autobús escolar. A diferencia de los tiburones, eran principalmente cazadores visuales y la mayoría se alimentaba de presas vivas, siendo nadadores rápidos y ágiles. Los tiburón espada se nombraron por la apariencia de sus primeros representantes, que utilizaban una aleta caudal alargada para golpear a los bancos de peces y aturdirlos. La mayoría de estas formas desaparecieron en el evento de acidificación del océano en el límite entre el Crioceno y el Termoceno. Los grupos sobrevivientes se diversificaron y adoptaron diversas técnicas de caza, desde el emboscamiento hasta la caza en aguas abiertas. Algunos desarrollaron cuerpos aplanados y reducción de la flotabilidad, mientras que otros tenían mandíbulas fuertes o altamente elásticas para capturar presas de diferentes tamaños. Los balleno espada, como se les llama ahora, son altamente diversos en términos de dieta. Algunos han evolucionado molares para aplastar conchas de mariscos, mientras que otros se han vuelto parasitarios, mordiendo y arrancando pequeños trozos de tejido de otros peces. Las especies más grandes se han convertido en alimentadores por filtración, succionando cardúmenes enteros de copépodos y camarones con sus bocas masivas. Algunos balleno espada muestran signos de inteligencia, y algunos son sociales. Esto es importante recordarlo. Trabajan en grupos para cazar y cooperar en la gestión de bancos de peces. Aunque algunos de sus ancestros eran sociales y protegían a sus crías en grupo, esta característica desapareció en la mayoría de los balleno espada modernos, que ahora tienden a dar a luz en ambientes costeros y abandonan a sus crías a su suerte como un padre latinoamericano. Los jóvenes son capaces de valerse por sí mismos desde el nacimiento y son proporcionalmente grandes en comparación con su madre. Los balleno espada son depredadores marinos diversificados que descienden de los tiburones espada, caracterizados por sus mandíbulas extensibles y sus diversas estrategias de caza y de alimentación. Los balleno espada son un grupo diverso de poecílidos derivados que han experimentado una radiación evolutiva significativa desde el final del Crioceno. A pesar de su nombre, estos peces en realidad carecen de las espadas en la cola de sus antepasados. Son descendientes de los peces swordtail tempranos, y aunque han perdido algunas similitudes con sus antepasados, los machos aún se pueden reconocer por la presencia de una aleta gonopodio especializada que utilizan para fertilizar internamente a las hembras. Estos peces ocupan una amplia variedad de roles en los océanos de Serina en la época actual. Con la extinción de los peces ballena al final del Crioceno, los balleno espada se han convertido en los depredadores más grandes de los océanos del Termoceno. Ninguna ave existente se acerca en tamaño a los balleno espada más grandes, y los porporantes, sus parientes más cercanos, no han evolucionado mecanismos para crecer tanto debido a que aún ponen sus huevos en tierra firme. El depredador tope del mar del Termoceno es un balleno espada pelágico conocido como Gigadon oculopter. Estos peces pueden crecer hasta más de 25 pies de longitud y pesar más de 5.000 libras. Tienen una mandíbula grande y extremadamente poderosa, adaptada para agarrar y desgarrar la carne de otros peces, incluso de aquellos más grandes que ellos. Sus dientes son fuertes y cónicos, diseñados para soportar un uso intensivo sin romperse. Su cuerpo está especializado para el movimiento rápido, con una aleta caudal en forma de media luna y una gran aleta dorsal plegable. Gigadon es altamente adaptable y tolerante a una amplia gama de temperaturas del agua y se encuentra en todo el mundo en entornos acuáticos abiertos y algunos costeros.
Gigadón es una especie impresionante, no solo por su fuerza, sino también por su inteligencia. Tiene uno de los cerebros más grandes entre los peces teleosteros, con un cráneo abovedado para acomodarlo. Su relación cerebro y peso corporal es una de las más altas entre los peces de Serina, y lo utiliza para resolver problemas complejos y colaborar en la caza. Aunque no es estrictamente social, Gigadón tiene la capacidad de un cazador muy efectivo en grupo, que trabaja en unidades cohesionadas para cazar presas, desde peces y aves mucho más pequeñas hasta los peces más grandes del mar, sus parientes, que se alimentan por filtración. Las unidades sociales, cuando están presentes, suelen ser impermanentes y los lazos sociales son débiles. Cualquier individuo que se encuentre con otros formará alianzas temporales según sea necesario para derribar presas grandes. Pero también pueden cazar en solitario cuando las condiciones les convengan. La comunicación entre los individuos está muy desarrollada y se facilita mediante marcas de contraste audaces y parches azules reflectantes en sus cuerpos. Las escamas en estas áreas pueden inclinarse rápidamente hacia arriba o hacia abajo para oscurecer o aclarar, mientras que un gran punto en el dorso se puede elevar o bajar a voluntad. Estos cambios en los patrones, así como las alteraciones rápidas en la intensidad del pigmento corporal realizadas a alta velocidad en el caos de un ataque, funcionan como un lenguaje innato y efectivo que permite a estos peces coordinar sus ataques para cortar mejor la escapatoria de su presa. Los peces de su mismo tamaño o más pequeños son asesinados con mordidas vigorosas que arrancan trozos de carne de la víctima, aún viva, matándola por pérdida de sangre y el shock. Sin embargo, los peces más grandes son embestidos en las branquias con las mandíbulas cerradas para incapacitarlos mediante lesiones internas. Gigadón no cuida a sus crías. Pocos ballenoespada lo hacen, de la misma manera que algunos parientes anteriores. Las madres embarazadas migran hacia aguas someras ecuatoriales para dar a luz a sus crías. Nacen 2 o 3 crías muy grandes que pueden alcanzar hasta 1/10 parte del peso de la madre, después de una gestación de casi un año, y se dejan a sí mismas para sobrevivir en aguas más someras, donde serán de los depredadores más grandes y formidables desde la infancia. A medida que crecen, los jóvenes se mueven hacia el norte y el sur, hacia aguas abiertas, y se unen a los adultos. A pesar de que no se presta más atención a las crías después del nacimiento, Gigadón es conocido por no ser caníbal. Las señales sociales instintivas presentadas por los juveniles hacia los adultos cuando se encuentran, similares a las comunicaciones que ocurren entre cazadores cooperativos, sirven como una señal de apaciguamiento y evitan que los adultos se alimenten de los jóvenes. A pesar de este acuerdo amigable, Gigadón, de tamaño notablemente diferente, tiene preferencias de presas diferentes, y la cooperación ocurre principalmente en grupos de compañeros de edad similar. El crecimiento se produce durante un largo periodo, siendo más rápido en los primeros 5 años, pero continuando durante hasta 20 años después, con una esperanza de vida adulta de alrededor de 50 años siendo común. La madurez sexual se alcanza tarde, después de los 15, y los nacimientos son separados por años. En los mares del Termoceno de Serina, millones de especies de peces prosperan en aguas cálidas y productivas. Al igual que en la tierra, estos peces interactúan de muchas maneras. Los depredadores cazan presas y las presas intentan evitar a sus depredadores. Pero no todas las relaciones son antagonistas. Algunas son simbióticas, beneficiando a ambas partes sin dañar a ninguna, como ya hemos visto bastante en Serina. Este es el caso de una especie muy inusual, de un derivado del guppy, conocida como el flipjaw. Este pez, que mide aproximadamente lo mismo que el brazo de un hombre, es un pez comensal que tiene una relación neutral o simbiótica con peces mucho más grandes, en particular los gigantes ballenoespada. La boca del flipjaw se ha movido bastante hasta la parte superior de su cabeza y ha desarrollado un aparato productor de succión que le permite aferrarse debajo de peces mucho más grandes que él. Con un paseo gratuito a través del mar abierto, el flipjaw puede esperar y desprenderse cuando el anfitrión se alimenta, tomando algunas sobras. Pero el flipjaw no es solo un aprovechado, también realiza un servicio beneficioso al raspar la piel de su anfitrión para eliminar algas y parásitos invertebrados, que de lo contrario reducirían su salud. Por lo que el flipjaw no solo es tolerado, sino que se alienta a seguir a lo largo incluso por peces depredadores, normalmente muy peligrosos, como el que ya hablamos, el gigadón, que a menudo permite que varios de estos peces pequeños viajen en su parte inferior y participen en sus sobras a cambio de mantenerse libre de parásitos.
Pero no todos los peces que se aferran al vientre de estos peces más grandes son beneficiosos para sus anfitriones. Oculto a simple vista, aunque a una densidad de población más baja que el Flipjaw, se encuentra un impostor siniestro. Una mirada muy cercana a un cardumen de Flipjaws escondidos bajo el vientre de cualquier ballenoespada grande, a menudo revelará un tipo de pez muy diferente, que aunque superficialmente marcado con un patrón similar a lunares, se está llevando a cabo un engaño increíble. Imitando al Flipjaw de manera notable, es muy difícil darse cuenta de que el engañoso Sniplips lo hace nadando boca abajo, con su boca normalmente hacia abajo, sostenida contra el vientre de su anfitrión, y utilizada no para limpiar insectos, sino para cortar y devorar pequeñas rodajas de carne. El Sniplips es de hecho una pequeña especie de ballenoespada en sí misma, y no está estrechamente relacionada con el Flipjaw. Su imitación de la anatomía del Flipjaw es, de hecho, completamente convergente y al revés. Al imitar al Flipjaw, al ponerse boca arriba, su aleta dorsal tiene dos espinas que imitan a los pectorales del Flipjaw, mientras que sostiene sus propios pectorales juntos para parecerse a la pequeña aleta dorsal del Flipjaw. Incluso el gonopodio de un macho Flipjaw se imita con una pequeña espina puntiaguda en la parte posterior de la aleta dorsal del Sniplips. Los Sniplips han evolucionado para parecerse tan de cerca a los Flipjaws que incluso aunque naden boca abajo, copian el comportamiento de su modelo tan de cerca que los peces más grandes no pueden distinguirlos. Mientras que los Flipjaws limpian a sus anfitriones y mejoran su salud, los Sniplips los atacan usando dos dientes tipo tijera que se superponen cuando la boca se cierra para cortar trozos de piel y carne, causando heridas abiertas y reduciendo su salud. Este engaño solo funciona si los Flipjaws superan en número sustancialmente a sus imitadores carnívoros, o los ballenoespada no tolerarían ninguno de los dos peces a su alrededor, por lo que los Sniplips nunca pueden volverse muy abundantes. Pero al permanecer relativamente raros y esconderse entre grandes escuelas de imitadores benevolentes, ha encontrado un nicho seguro y exitoso para sí mismo, como un mentiroso y un ladrón. Y con este último hemos completado el periodo que va desde los 75 hasta justo antes de los 150 millones de años. En un solo video he dado todo lo que antes me tomó 3 partes y media. Y es porque, de nuevo, el Termocene dura simplemente demasiado, tanto que aún nos faltan otros 75 millones de años. Pero lastimosamente tendrá que ser para el siguiente video. Espero en serio que hayas disfrutado este video. Si es así, no olvides darle like y comentar algo. Ayuda mucho a que sea recomendado a más personas. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima.